A Jehová invocaré, Él es digno de honor, pues me salvarás de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de honor, pues me salvarás de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de honor, pues me salvarás de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. La lección de hoy, entrando a la presencia de Dios. Nuestro texto de estudio, el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice de esta forma: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fructuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a poner atención a esta enseñanza que el escritor de Hebreos nos presenta. Fíjese que el autor de la carta de los Hebreos ya terminó la parte doctrinal de argumentación. En los capítulos del 1 al 3 y luego del 7 al 10 probó su afirmación de que Cristo es superior a los ángeles y a Moisés, que su sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, es superior al levítico y que el sistema levítico de sacrificio era imperfecto, mientras que el sacrificio de Cristo alcanza la perfección necesaria. Ahora él pasará a la exhortación basada en esta gran verdad, que tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes este acceso a la presencia de Dios estaba denegada. No podíamos los seres humanos acercarnos a Dios a causa del pecado. Pero Jesucristo abrió este camino y es lo que nos va a explicar el escritor de Hebreos en esta lección. Tenemos la gran bendición con este acceso al trono de Dios. Ahí en Hebreos 10, 19 y 20 dice: hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz y nos abrió ese camino de acceso a Dios, que es lo que va a afirmar en esta lección. Vamos a estar viendo. Entonces debemos mantener el enfoque de esta verdad cuando nos reunimos. No sea que estemos honrando a Dios solo con nuestros labios y nuestro corazón esté lejos de Él, como Jesús, usando las palabras del profeta Isaías, le dijo al pueblo de Israel que ellos de labios nomás le honraban, más su corazón estaba lejos de Él, ahí en Mateo 15, versículo 8. Entonces presentémonos ante Dios Todopoderoso con acción de gracia, con cánticos y alabanza. Aquí el Salmo 95, en los versículos 1 y 2, nos habla un poco de cómo tenemos que presentarnos delante del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cánticos. Fíjese que con ese propósito nosotros nos juntamos. Siempre nos juntábamos en el local de reunión y veníamos a cantar himnos a nuestro Dios, a decirle que lo amábamos, que estábamos ahí presentes porque queríamos adorar y bendecir su santo nombre. Es la misma forma en que lo hacemos hoy. Tenemos otras circunstancias, por cierto, pero igual, con la misma reverencia y el mismo respeto. Entonces, ¿podemos nosotros ser capaces de presentarnos ante el Señor y adorarle aceptablemente? Esta es una pregunta. Y claro que podemos nosotros hacerlo.
comprendemos cómo Jesús nos lleva a la presencia de Dios. ¿Entendemos nosotros eso? ¿De qué forma Él nos lleva a la presencia de Dios? Aquí en el Hebreos 10, 19 al 23 dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, entendemos por qué nos reunimos, por qué no debemos abandonar las reuniones de la congregación. Tenemos que entender, porque el Señor nos abrió este camino de acceso a la presencia de Dios. Antes no podíamos, pero hoy sí. El Señor Jesús hizo posible esta entrada, por eso no nos vamos a dejar de reunirnos. Por eso el escritor decía, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que nos vamos a exhortar, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, animando a los hermanos que vengan a los estudios, que nos congreguemos, que estemos delante de la presencia de Dios, gozando esta bendición que consiguió nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros comprendemos cómo Jesús nos lleva a la presencia de Dios a través de estos servicios que llevamos a cabo. Fíjense que nosotros lo hacemos. Entramos a la presencia del Señor cuando nos reunimos como iglesia. Y el Señor está presente en los servicios de reunión que nosotros hacemos. Por eso Él le decía a las iglesias del primer siglo, yo conozco tus obras. Y Él identificó y habló de los problemas locales de las iglesias del Asia Menor ahí en el libro de Apocalipsis. El Señor sigue estando presente en las iglesias y Él conoce todo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, tenemos ese acceso, esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Salvador, y por eso no tenemos que dejar de congregarnos. Entramos a la presencia del Señor cuando vamos en oración individual. Cada mañana, cuando buscamos el rostro del Señor, nosotros vamos delante de su presencia y tenemos ese acceso al trono de Dios porque Él oye nuestras oraciones. Y Jesús está ahí al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Fíjese que esta es una hermosa y gran bendición. Vamos a examinar el contexto de esta importante lección bíblica que presenta el libro de Hebreos. Jesús entró a la presencia de Dios por nosotros. Su sacrificio en la cruz fue, fíjese, una ofrenda por el pecado. Dice nuestro texto, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús, para hacer posible ese camino al Padre, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, porque Él abrió ese camino. Nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios para adorarle, para orar, para tener comunión con Él. Y Él lo hizo a través de su sangre. Él dio su vida en la cruz. Al dar su vida, Él quitó el pecado, sacrificándose a sí mismo. Hebreos 9:26 nos dice, de otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presentó a sí mismo, expió nuestros pecados con su propia sangre. Él de esa manera nos santificó. Entonces, Él pudo quitar el pecado que era la mancha que teníamos en nuestra alma. Solo lo quita la sangre de Cristo. Su cuerpo preparado para hacer una ofrenda a Dios, una ofrenda por el pecado. Aquí en Hebreos 10, nosotros podemos leer
mayormente si leemos del versículo 5 al 10. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces Jesús entró a la presencia de Dios por nosotros y nos mostró, nos fijó este camino de vida. Él lo abrió y nosotros tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Su sacrificio en la cruz fue una ofrenda por el pecado. Limpia la conciencia, nuestro corazón, de la contaminación del pecado. Y Hebreos 9, del 12 al 14, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjese que esto es tremendamente importante. Cristo entró a la presencia de Dios siendo el mismo el sacrificio. Antes los sacerdotes presentaban becerros, machos cabríos que sacrificaban para con ese derramamiento de sangre purificar a los pecadores, pero no tenía efecto. Ahora, Jesús dio su propia vida, su propia sangre. Dice, y así limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Y así nosotros podemos servir al Dios vivo. Podemos nosotros ahora, gracias a ese sacrificio de Cristo, servir al Dios vivo. Porque acudimos a Jesús soportando el desprecio del mundo y nos ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios. Hebreos 13, del 13 al 15 dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, tenemos nosotros esta gran bendición que nos podemos presentar delante de nuestro Dios a través de los medios que Él nos ha puesto para presentar sacrificios de alabanza de nuestros labios que confesamos su nombre. Y esto es una gran bendición. Su servicio, comparecer ante Dios como sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año y podía él presentar sacrificios a Dios. Hebreos 10:21 nos dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él está delante de Dios intercediendo por nosotros.
El 6:20 de Hebreos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entró en el cielo para sentarse en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjese que nosotros podemos y tenemos acceso a la presencia de Dios sabiendo que ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros. El escritor del Hebreo quiere que nosotros entendamos, comprendamos de qué se trata esto de las reuniones, esto de que usted tiene que orar e ir a la presencia del Señor. Nosotros tenemos esa bendición, podemos ir gracias a que Él derramó su sangre y lavó nuestros pecados, y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Él está ahí al lado de Dios intercediendo por nosotros. Es una gran bendición. Él entró a la presencia de Dios por nosotros para ofrecer el sacrificio propiciatorio, su sangre, por nuestros pecados. El 2:17 de Hebreos nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús se presentó, Él se humanizó, dejó su trono de gloria. Él nunca dejó de ser Dios, pero se hizo humano para vivir como seres humanos. Por eso dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y lo hizo para expiar nuestros pecados. Se ofreció ante Dios. Hebreos 7:27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Se ofreció a sí mismo Jesús, derramó su sangre, se ofreció delante de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con ese sacrificio nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Jesucristo es el aval, quien dio su vida, derramó su sangre e hizo posible. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Jesucristo intercede por nosotros. Él también es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 9, 11, 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, como sumo sacerdote, Él nos invita para que nosotros entremos en esta comunión con Dios, entremos a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, a través de las reuniones de la iglesia y finalmente cuando muramos estemos en presencia de Él para siempre. Esta es una gran bendición que consiguió Jesús cuando entró a la presencia de Dios por nosotros. Él entró a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Dice el 7:25 al 28 de Hebreos,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí en la cruz nuestro Señor pagó nuestros pecados. Él derramó su sangre y está ahí en presencia de Dios para que nosotros podamos tener esta comunión con el Señor. Por eso Pablo más tarde le escribía a los hermanos en Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor gracias a Jesucristo, que lavó nuestros pecados con su sangre. Jesús lo hizo para que podamos entrar en la presencia de Dios. Entonces, entrar en la presencia de Dios con confianza. Ese era el propósito, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, Hebreos 6:19, para obtener ayuda en momentos de necesidad. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió en la tierra y Él sabe la miseria humana, la conoce porque Él la soportó y Él fue tentado en todo, vivió todas las experiencias de los seres humanos, pero nunca pecó. Y Él nos comprende y nos representa delante del Padre, está ahí intercediendo por nosotros. Entonces podemos acercarnos con toda confianza, aún cuando siendo pecadores fallamos delante de Él, pero si nos arrepentimos y pedimos y buscamos su perdón, podemos acercarnos y Jesús intercede por nosotros. Entonces, con oraciones nosotros podemos alcanzar misericordia, gracia, perdón, fuerza, sabiduría. Y también podemos ir a la presencia del Señor trayendo el nombre y los problemas de otros hermanos, diciéndole a Dios que tenga misericordia. Y también podemos entrar a la presencia del Señor con todos nuestros problemas. Todo esto lo consiguió Cristo cuando entró a la presencia de Dios por nosotros. Entonces, no dejar de acercarse a Dios. Se nos aconseja, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces podemos acercarnos con un corazón sincero, genuino, no fingido, como Israel que adoraba de palabras solamente y su corazón estaba lejos del Señor. Ahí en Isaías 29:13 es lo que Jesús repite en el 15:8 de Mateo. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón lejos está de mí. Entonces nosotros nos podemos acercar con esa certidumbre, no ore por si acaso. Sepa usted que cuando usted entra en la presencia de Dios reverentemente en oración, Dios está escuchando y Jesús está también oyendo, intercediendo por nosotros. Cuando nos juntamos como iglesia para adorar, el Señor está presente y nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Y finalmente, cuando nos muramos, Él nos llevará a la presencia de Dios. Entonces podemos con toda seguridad, con plena seguridad de fe, porque tenemos seguridad, porque el Señor nos ha invitado. Dice que con corazón limpio, mediante la conversión,
nosotros podemos tener un corazón limpio. Entonces mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La obediencia fiel de principio a fin, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Se nos anima a mantener nuestra fe. Nosotros no somos un grupo religioso que nos reunimos por si acaso. No, la Biblia nos da toda la seguridad de este hecho que Jesús logró por nosotros al interceder, a ir a la presencia del Padre por nosotros cuando se sacrificó en la cruz y derramar su sangre para lavar nuestros pecados y así nosotros poder acercarnos a este Dios vivo y verdadero. Podemos ir a su presencia a través de las oraciones y a través de nuestras reuniones. Entonces, tenemos que mantener la confianza. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando de la desobediencia de los israelitas. Todos iban a la tierra prometida, pero muchos cayeron muertos por falta de fe y por no haber oído con fe. Entonces, mantener firme nuestra esperanza en la promesa de Dios, no con negligencia perezosa, como mostrando falta de fe en que Dios cumplirá su palabra. Nuestro texto de Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces, nosotros no somos un grupo que estamos aquí por si acaso, por si salen las cosas. Tenemos la seguridad, la garantía de que nuestro Dios responderá a nuestras necesidades. Entonces, considerémonos unos a otros para despertar el amor y las buenas obras. Dice Hebreos 10:24. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por nuestras actividades de adoración, al no renunciar a reunirnos. Sí, fíjese, para presentar oraciones a Dios. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan. Entonces nosotros vamos a estar presentes. Cuando la iglesia invita a estudiar la Biblia, yo debo ir. Porque una bendición que tengo para juntarme con mis hermanos e ir a la presencia de mi Dios, oír su mensaje. Si yo dejo de hacerlo, me estoy dañando a mí mismo. Vamos a juntarnos para cantar salmos e himnos, cantos espirituales. A nuestro Dios vamos a unir nuestras voces con nuestros hermanos en cánticos y alabanzas. Cuando yo me niego a hacer eso, me estoy haciendo daño yo mismo. ¿Qué más haremos? Vamos a traer nuestras ofrendas de lo mucho que el Señor nos da con responsabilidad en la reunión para presentarla delante del Señor, agradecidos por el sostenimiento que Él me da. Nos vamos a juntar con nuestros hermanos para hacer memoria de nuestro Señor. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y esto lo haremos hasta que Él venga. Vamos a estar presentes, no nos ausentaremos. Nosotros manifestamos una profunda ingratitud cuando dejamos de recordar a nuestro Señor que murió por nosotros y Él pidió que lo acordáramos de Él de esta manera. Haced esto en memoria de mí. Y la iglesia del primer siglo, cada primer día de la semana se juntaba con los hermanos para adorar a nuestro Señor. Nosotros lo seguiremos haciendo. Y vamos a estar presentes y oír la palabra, la enseñanza. Fíjese que nos edificamos, vamos tomando conocimiento, vamos observando cómo Dios ha mantenido o ha hecho todo esto posible a través de Jesucristo. Y esta enseñanza, esta información nos va a ayudar a nosotros a razonar
para tener una gratitud más grande para con nuestro Dios y deseos de servirle. Esta es la razón por qué no vamos a renunciar a las reuniones de la iglesia. Vamos a estar presentes en cada una de ellas, porque las reuniones son para edificarnos, para fortalecernos y una gran oportunidad de entrar en la presencia del Señor. Lo que dice esto sobre por qué venimos a los servicios de adoración. La asamblea de adoración tiene el propósito de animarnos, de animar a los demás y animarnos a nosotros mismos. Estar aquí se trata de adorar a Dios en su presencia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros vamos a adorar al Señor, nos juntamos con los hermanos, no para dormirnos ni para entretenernos, sino que para estar presentes y adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, nuestra mente. Estar reunidos se trata de nosotros, nuestra adoración y la edificación personal. La iglesia se reunía para perseverar en la doctrina de los apóstoles, para estar en oración, adorando a Dios, edificándose, según los textos que tenemos ahí apuntados. Estar reunidos se trata de los demás, despertar el amor y las buenas obras entre nosotros al adorar juntos a nuestro poderoso Dios. Tomamos en conciencia eso, por eso vamos vestidos de la mejor forma, con la mejor disposición, para decirle: Señor, aquí estamos porque te amamos. No estamos aquí para fingir ser fiel a Cristo o ser visto por los hombres. No estamos aquí para marcar una lista de requisitos. Esto convierte nuestras asambleas en nada más que en una fachada para ser vista de otros. No estamos aquí para que los ancianos o los predicadores no nos estén llamando en la semana preguntándonos por que dónde estábamos el domingo. Estamos porque sentimos un vivo celo por Dios, un gran amor por Dios y queremos estar presentes. Esto es, si nosotros así lo hiciéramos, viniéramos para que nos vean solamente, es mentirnos a nosotros mismos y a los demás, como lo hizo Ananías y Zafira en el relato de Hechos 5, del 1 al 3. Imitando la solidaridad de Bernabé, ellos quisieron, pero con engaño, adquirir o obtener el mismo aprecio que se consiguió Bernabé por su generosidad, pero ellos con mentira y fueron descubiertos. No estamos aquí como un encuentro social, es una asamblea espiritual para dar servicio espiritual a Dios, enseñando a nuestros hijos a ser respetuosos y reverentes. No le vamos a llevar juguete a los niños para que se entretengan, sino le vamos a enseñar que pongan atención desde pequeño, que ellos se den cuenta que están en presencia del Dios eterno y que cuando nos reunimos nosotros vamos a la presencia de Dios y le enseñaremos a ellos a respetar. Eso es una tarea de disciplina de los papás y los abuelos, manteniendo nuestro enfoque en nuestras responsabilidades espirituales. Estar juntos antes y después de los servicios de adoración es un resultado importante pero incidental de estar juntos para adorar a Dios. Y si vemos a los otros hermanos, está bien. Tal vez veamos alguna familia, está bien, pero nosotros no vamos a ver la familia. Vamos a adorar a nuestro Dios. Nuestro propósito no es ir a ver a los familiares y amigos, es adorar a nuestro Señor. Entonces, concluyendo, el motivo de cómo y por qué llegamos a la presencia de Dios lo describe el salmista, aquí en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100.
El Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti. Has vagado tan lejos del Salvador, que en tristeza y temor hoy tú estás. Con ternura te dice tu buen Señor: Hijo pródigo, vuelve a tu Dios.
padre que te invita hoy, hijo pródigo, recibe. Has cerrado en tu andar, Él te cambiará. Temes que has quebrantado su ley. Él te ofrece perdón y te limpiará. Hijo pródigo, vuelve a la grey. Hijo ven, hijo ven, hijo ven, hijo ven, hijo pródigo, ven sin tardar. Hoy al Padre que te invita hoy, hijo pródigo, ven si ven. Has pecado, pero Él te recibirá si le entregas tu vida y tu amor. No lo dudes, ya más te restaurará. Hijo pródigo, vuelve al Señor. Hijo ven, hijo ven, hijo ven.